A principios del siglo XX, Londres seguía siendo la ciudad más grande del mundo. La era victoriana había visto a miles de personas mudarse a la capital en busca de trabajo. Los inmigrantes del exterior se les habían unido. Los inmigrantes se convirtieron en chivos expiatorios fáciles. Se les culpaba de la pobreza, de las malas viviendas y del desempleo que abundaba en los barrios más desfavorecidos. Y entonces, como ahora, había políticos y periódicos deseosos de avivar el descontento. El gobierno sintió que tenía que actuar. En 1905, aprobó las primeras restricciones a la inmigración vistas en un siglo. La ley de extranjería otorgó al gobierno poderes para rechazar a los inmigrantes considerados indeseables, los enfermos, los pobres, los ancianos. La ley de extranjería de 1905, que fue aprobada por el Partido Conservador, restringía mucho la migración, especialmente la inmigración judía de Europa del Este y otras partes de Europa Central. Había una tremenda cantidad de antisemitismo. Esto fue particularmente frecuente en Whitechapel. Se consideraba a los judíos como competidores por la vivienda y por los lugares de trabajo. De muchas maneras, el gobierno está reaccionando a la presión popular. No está necesariamente y no se preocupaba tanto en sí mismo, pero estaba profundamente preocupado por la situación de la población. Así que el gobierno quería mantener a los votantes de su lado. Pero la ley no hizo nada para aliviar la miseria de lugares como el extremo oeste. Los inmigrantes siguieron siendo el blanco de la ira popular. En 1909, un sonado crimen pareció confirmar los peores prejuicios de la gente. Se dispararon armas en las calles de Londres. Personas inocentes fueron asesinadas y 2 inmigrantes fueron los responsables. La prensa lo llamó la indignación de Tottenham. Todo comenzó en una fábrica de caucho en Tottenham High Road. Este fue el objetivo de 2 ladrones, un par de jóvenes revolucionarios letones llamados Paul Helfeld y Jacob Lapidus. Los sábados por la mañana, el conductor del dueño de la fábrica iba al banco y regresaba con el dinero para pagar los salarios en efectivo. Parece que en esta ocasión particular, el 16 de diciembre, hubo un intento de robo de salarios, literalmente mientras el auto se detiene en la fábrica. Jacob Lapidus y Paul Helfeld detuvieron el auto e inmediatamente hubo resistencia por parte del conductor. Sí hicieron el robo de salarios, pero al hacerlo, sacaron armas y comenzaron a disparar a la persona que llevaba el dinero y al conductor del vehículo. Desafortunadamente para ellos, las puertas de la fábrica están justo enfrente de la estación de policía local de Tottenham. La policía fue corriendo a ver qué está pasando en la puerta de su casa y parten en persecución. Fábrica de caucho Schnorman. Mientras corrían, Helfeld y Lapidus dispararon tiros salvajes a sus perseguidores. Un disparo fatal alcanzó a un niño de 10 años en el pecho. Chingford Road. En Chingford Road, los 2 hombres se subieron al tranvía número 9. El conductor y los pasajeros huyeron aterrorizados. Lapidus y Helfeld tomaron como rehén al conductor y lo obligaron a conducir el tranvía mientras la policía se acercaba. Mientras la policía los perseguía, tomaron un tranvía que iba en sentido contrario y retrocedieron. Entonces Lapidus estaba en la parte trasera del tranvía, disparando en dirección al tranvía policial que lo persigue al otro lado de la carretera. Fue una persecución en tranvía por las calles. Entonces, los 2 anarquistas se bajaron del tranvía y se subieron a un camión de leche. Helfeld y Lapidus huyeron a un ritmo tan violento que al doblar la esquina, volcaron el flotador de leche, dejándolo con lecheras y botellas rotas por todos lados.
Ellos tenían otra camioneta tirada por caballos y azotaron al caballo para tratar de hacerlo avanzar. Pero por supuesto, tenía el freno puesto. Una de estas cadenas bloqueó las ruedas. Saldrían azotando al caballo hasta que se desmayara por el agotamiento. La persecución ahora dura entre 2 y 3 horas. Eventualmente, Hellfeld no pudo escalar, librar ese obstáculo y decidió suicidarse. La bala entró detrás de los ojos y sale por el otro lado, y aún estaba vivo cuando los perseguidores lo alcanzaron y lo hicieron prisionero. Lapidus prosiguió solo su huida desesperada. Al llegar a Heiligen, irrumpió en una pequeña cabaña. Los gritos del dueño pronto atrajeron la atención de la policía que los perseguía. Lapidus se retiró a una habitación en el piso de arriba, pero no tenía dónde correr. Lapidus, en ese momento, se dispara a sí mismo de manera bastante efectiva en la cabeza, por lo que queda solo un cadáver. En realidad, nunca encontraron los salarios. El rumor es que el dueño de la cabaña vivió bastante tiempo después de las ganancias, que se había encontrado en la chimenea. No había cámaras en Tottenham ese día. No se registró el robo o la persecución que siguió. Pero un año después, las cámaras estarían ahí. Houndsditch. No era un ruido al que Max Bile estuviera acostumbrado los viernes por la noche. Su tienda estaba en un área mayoritariamente judía y era el Shabbat. Por lo general estaba tranquilo. Pero el viernes 16 de diciembre de 1910 fue un Shabbat como ningún otro. Cuando Bile regresó a su casa, se encontró con los rostros preocupados de su hermana y su sirviente. Eran más de las 10 de la noche. Por encima del viento soplando en la chimenea, podían oír martillazos y golpes. Venía de la joyería de al lado. El grupo que intentó el robo de la joya de Houndsditch, en el lado este de la ciudad de Londres, era un grupo mixto. Estamos hablando de un puñado de individuos, no necesariamente socialistas, anarquistas, sino simplemente del mismo lugar hablando el mismo idioma. Nadie sabía realmente cuán estrechamente estaban conectados, aparte de haber venido de lugares similares, de alguna parte de Europa del Este o Rusia, y se habrían conocido porque habrían sido miembros del mismo club anarquista. La figura clave era un hombre llamado George Garstein. Era un arreglatodo en general. Reunió a todos. Varios otros en el grupo habían sido atrapados en la revolución de 1905 en Letonia. Todos habían sido encarcelados, todos habían sido torturados. De hecho, tienen un impacto público mucho mayor que su número. Aparte de Garstein, las identidades de los pandilleros nunca han sido confirmadas, pero su objetivo era lo suficientemente claro. La caja fuerte en la parte trasera de la tienda. Se rumoraba que contenía joyas por valor de 20,000 libras, una gran suma en aquellos días. El atentado contra los joyeros fue parte de los tipos de redadas que se estaban llevando a cabo en toda Europa. Los grupos están haciendo expropiaciones. Lo que hicieron fue cometer robos. Entonces, el dinero era en parte para financiar actividades políticas, pero también como una forma de subsistencia para ellos mismos. Con la inspiración de figuras como Stalin y Lenin,
Varios socialistas y anarquistas estaban tomando la iniciativa en reunir dinero para enviar armas, enviar municiones de regreso a Rusia, lugares como San Petersburgo y Moscú, pero también, por supuesto, Letonia, siendo uno de los lugares más polvorientos del Imperio ruso, de vuelta a Letonia. A principios de diciembre de 1910, Galstein y su grupo habían alquilado 2 edificios detrás de la joyería. Trajeron herramientas de corte especializadas, taladros con punta de diamante, palancas y cinceles. Y cuando las joyerías cerraron ese viernes por la noche, la pandilla puso en marcha su plan. Un retrete en el patio de sus nuevos edificios alquilados daba a las joyerías. Alrededor de las 9, la pandilla comenzó a romper la pared. Lo que no habían anticipado era que Max Bail escuchaba en su cocina, escuchaba en su tienda. Luego se alejó en la noche en busca de un policía. La reacción inmediata de Max Bail es lo que envía todo en una dirección totalmente inesperada, porque fue e informó a la policía. Los vecinos le dijeron a la policía que pensaban que los nuevos inquilinos de al lado estaban actuando un poco extraño. Había mucho ruido por la noche. Sonidos de martillazos, como si estuvieran tratando de demoler una pared de ladrillo o tratando de hacer un túnel en algún lugar. No creo que hayan pensado nunca que si los escuchaban, alguien iría a avisar a la policía. Estaban acostumbrados a venir de comunidades donde eso era lo último que hacías. A las 11 de la noche, el agente Walter Piper entró en el pequeño callejón sin salida detrás de la joyería. Se llamaba Edificios de Intercambio. Había luz en el número 11. Él tocó la puerta. Cuando preguntaron si había algún problema, no obtuvieron mucha respuesta, pero se despertaron las sospechas. Volvió y le dijo al sargento y a otros policías de la estación de policía de Bishopgate. Lo que no dijo fue en realidad que había estado en la casa. Y así cuando la policía fue a la casa, los pistoleros estaban preparados para ellos. A las 11:30, había 9 policías en la escena. Estaban armados solo con bastones de madera reglamentarios. Eso se remonta a los inicios de la policía uniformada moderna en la década de los 20, con la creación de la Policía Metropolitana en 1929 por Sir Robert Peel. Estaba decidido a que su nueva fuerza policial no se debía armar, porque dijo que no sería aceptable para la población. Sin embargo, la policía estaba armada de vez en cuando. En la época victoriana tenía que ir con fases. Hubo un periodo en que los policías podían usar y portar revólveres, si así lo deseaban. Bueno, si así lo deseaban, también era una cuestión de lo que sus oficiales superiores realmente les permitirían hacer. No se esperaban un tiroteo. Iban armados con porras, silbatos y su propio sentido de autoridad. El sargento Robert Bentley ahora se hizo cargo. Asignó al agente Piper frente a la joyería y dejó a otra agente en Cutlass Street. Los otros policías se unieron en el edificio de intercambio. Todavía se desconoce qué sucedió exactamente en los siguientes minutos, pero sabemos que fue Bentley quien llamó a la puerta del número 11. Un hombre alto y de cabello oscuro abrió la puerta. No respondió a las preguntas del sargento y desapareció dentro. Hostage. Bentley se abrió paso a través de la puerta. Lo siguió otro policía llamado Brian. Justo dentro, una puerta conducía a un pequeño salón. Un fuego ardía en la chimenea. Los restos de la cena estaban sobre la mesa.
Los dos policías estaban a punto de seguir adelante cuando la puerta que daba al patio se abrió de golpe. Un hombre irrumpió con un arma semiautomática y abrió fuego. Tan pronto como se abrió la puerta, hubo una lluvia de disparos. Bentley recibió 2 disparos y cayó muerto sobre el umbral de la puerta. Otros miembros de la pandilla, posiblemente hasta 4, que fueron descubiertos adentro, abrieron fuego. El sargento Bryant recibe un disparo, herido pero no muerto, y cae. Afuera, el agente Goodmans estaba esperando frente a la casa. Corrió hacia adelante, pero otra bala le destrozó la pierna y él también se desplomó en el suelo. La pandilla pasó por encima de los policías sangrantes y salió a la calle, sin dejar de disparar. El sargento Charles Tucker fue el siguiente en caer, con un disparo en el corazón. El resto de la policía retrocedió y la ruta de escape de la pandilla parecía clara. Pero luego, rugiendo desde las sombras, el agente Walter Choate, de 34 años, agarró a uno de los hombres que huían. Choate era alto y fuerte, y se aferró desesperadamente a su presa. Pero en la lucha, recibió 3 o 4 disparos antes de caer al suelo. Mientras caía hacia atrás, un tiro destinado a Choate alcanzó a Gardisten en la espalda. Uno de sus colegas le disparó porque disparaban sus armas muy rápido, pero no con demasiada precisión hacia donde apuntaban. Luego desaparecieron, dejando que la policía pudiera reponerse. Sargento Bryant. Dejaron atrás una escena de sangre y caos. Los policías heridos fueron evacuados. El sargento Tucker estaba muerto cuando llegó al hospital. Y no se podía hacer nada por Choate ni por Bentley. Ambos morirían en cuestión de horas. Para entonces, la búsqueda de los fugitivos ya había comenzado. En la mañana del sábado 17 de diciembre de 1910, los británicos se despertaron con la noticia de otra atrocidad en las calles de Londres. Una pandilla había sido frustrada en su intento de robar una joyería y luego le dispararon a 5 policías. 3 murieron cumpliendo su deber. Y a medida que se difunde la noticia, la prensa la recibe con indignación. No es tanto el robo. Eso no es lo que causa la indignación. Es la falta de carácter británico. La falta de disposición a aceptar las formas británicas es lo que provoca la indignación. Ellos son extranjeros. Estas son acciones ajenas. Debido a que tenía que ver con los anarquistas, había un miedo real de lo que estaba pasando. Hasta cierto punto, tenía que ver con el hecho de que tenían armas de fuego, pero también demasiadas municiones. Lo que sucedió en Tottenham fue una verdadera decepción. Las 2 figuras, Hellfeld y Lapidus, habían muerto. No hay prueba en la que puedas llevar a estos 2 anarquistas, estas viles figuras, como se describen en los periódicos, ante la justicia. En el caso de los asesinatos de Houndsditch, donde murieron no 1, sino 3 policías, no iba a volver a suceder. Estaban absolutamente decididos a que no volvería a suceder. La policía se desplegó por Londres en busca de los fugitivos.
Lo que no sabían era que uno de los hombres a los que perseguían ya estaba muerto. Después del robo frustrado, la pandilla había huido. Su líder, un hombre que se hacía llamar George Gaston, había recibido un disparo durante su fuga, y sus cómplices se vieron obligados a llevarlo en brazos hasta Whitechapel. Allí se refugiaron, en una pequeña casa en Grove Street. Grove Street. Gaston resultó gravemente herido, pero no se atrevieron a llevarlo al hospital. Dejándolo al cuidado de dos socias, el resto de la pandilla huyó. Dos mujeres fueron a un médico local y le rogaron que fuera a atender a este hombre, diciendo que no se podía mover. Estaban convencidos de que no iban a ir al hospital. El médico hizo lo que razonablemente pudo por él, volvió a verlo al día siguiente y descubrió que había muerto. El médico informó la muerte al forense, quien informó a la policía. De inmediato, los detectives se apresuraron a llegar a la casa de Grove Street. Encontraron el cadáver del hombre en una cama en el piso de arriba, y a una de las mujeres, quemando pruebas. Fue arrestada, y se llevaron el cuerpo de Gaston. La policía no tenía dudas de que este era uno de los asesinos. En los bolsillos del hombre encontraron municiones, guantes y una llave del número 9 del edificio de intercambio. Las habitaciones de arriba en Grove Street habían sido alquiladas por dos hombres. Uno se llamaba Fritz Schwarz. El otro era conocido solo como Peter, el pintor. Muchos miembros de la pandilla usaban seudónimos. Gaston también era conocido como Goldstein, como Monowitz, como Mielowitz o como Moransif. Rastrear los movimientos y contactos de la pandilla no sería tarea fácil. Comenzó una gran cacería humana para rastrear a estas personas que estaban involucradas en esta pandilla anarquista. La policía de la ciudad de Londres lanza un operativo con la policía metropolitana porque saben que la pandilla ha huido de la ciudad hacia los barrios marginales y sesgos del este de Londres y sabían que estaban refugiados ahí. Sabían quiénes eran algunos de ellos, pero era una situación muy confusa. Tenían pasaportes diferentes. Era muy complicado saber quién era quién. La escena del asesinato. Cuando corrió la noticia del policía que había sido asesinado, había terror absoluto en el extremo oeste, porque pensaban que la policía iba a empezar a hacer saqueos, purgas, y eso era un gran problema. Casi 100 detectives registraron el extremo oeste. Pero muchas personas que vivían allí hablaban poco o nada de inglés, y nadie en la policía podía hablar los idiomas de los inmigrantes. La policía detuvo a casi cualquier persona que pudiera relacionar con los fugitivos. Un mecánico ruso llamado Federol, un letón llamado Dubov y Jacob Peters, el primo del fugitivo Schwarz. Todos finalmente admitieron conocer a los hombres buscados, pero todos negaron su participación en los homicidios. El mismo día que la policía hizo esos arrestos, se llevó a cabo un servicio conmemorativo para sus colegas caídos. Miles se reunieron en la Catedral de San Pablo para presentar sus respetos. El sargento Bentley, de 38 años, había recibido un disparo en su aniversario de bodas. Su esposa, en avanzado estado de gestación, estaba junto a su cama cuando murió. Ella dio a luz un niño 4 días después. El sargento Tucker tenía 47 años y era padre de 2 hijos. Debería haberse retirado de la policía ese año, pero había firmado por 12 meses más. El agente Chua no estaba casado y vivía en la casa de la sección de la calle Bishop Gate. Su madre había muerto apenas 12 días antes del tiroteo. Chua sería sepultado junto a ella.
Schwarz, Peter el pintor y posiblemente otros todavía andaban sueltos. A medida que llegaba y pasaba la Navidad, los detectives comenzaron a perder la esperanza. ¿Se habían escapado los hombres de Londres? ¿Habían huido al extranjero? ¿Se haría justicia alguna vez? Luego llegó un aviso de una fuente inesperada. Lo que cambió las cosas fue cuando recibieron una información inesperada de un hombre llamado Charles Perelman. Le gustaba verse a sí mismo como un revolucionario romántico. Según su hijo, tenía ojos suaves como los de un ciervo y una voz bellamente hablada. Pero él era el hombre que traicionaría a los dos hombres en la calle de Sydney. Tiene una carta de alojamientos dudosos para individuos dudosos. Entonces entra, aparentemente envuelto en capa y bufanda, para disimular que va a la policía para informar que conoce a dos de sus antiguos inquilinos, Felix Schwarz y Jacob Asokolov. En realidad se encontraban escondidos en el segundo piso de un edificio de viviendas en la calle Sydney. La policía se movió con más cuidado esta vez. Temprano en la mañana del 3 de enero, sellaron el área alrededor de la calle Sydney. Evacuaron los edificios aledaños y despejaron los pisos interiores del número 100. Con todo en su lugar, tiraron piedras contra las ventanas superiores para llamar la atención de los prófugos. Fueron respondidos por una andanada de disparos. El asedio de la calle Sydney había comenzado. Calle Sydney. Empezaba a nevar. Nevó sobre las multitudes que solo observaban. La policía los retuvo y se fueron por las ventanas destrozadas del número 100 de la calle Sydney. Allí, dos hombres desesperados preparaban su última batalla. Casi con certeza, lo que Schwarz y Asokolov tienen en ese alojamiento en la calle Sydney es un envío sustancial de armas y municiones. Ahora, la policía no estaba armada en esta etapa, no traían armas, entonces alguien fue enviado a buscar armas. Y volvió con una carga de escopetas con un alcance de menos de 30 metros. Con la casa vacía, Schwarz y Sokolov iban de piso en piso, de ventana en ventana, disparando cada vez que aparecía un policía. La policía fue superada en armas, y las escaleras estrechas y empinadas del edificio hicieron que un ataque directo fuera suicida. Fue una masacre. Seguían esperando que se quedaran sin municiones y no fue así. Y tenían una puntería, un poder de fuego que está completamente más allá de lo que la policía esperaba. La única forma de golpear a los dos pistoleros fue disparando directamente al otro lado de la calle. Los disparos calle abajo no habían ido a ninguna parte. La policía se dio cuenta de que aunque tenían algunas armas de fuego, no tenían las suficientes que podrían hacer frente a este tipo de situación. La policía decidió que necesitaban ayuda. El primer batallón de la Guardia Escocesa estaba a 1 milla de distancia en la Torre de Londres y se envió una solicitud para un destacamento de tiradores. A las 10:15, 19 soldados entraron en la calle Sydney, cada uno armado con un nuevo rifle. Los hombres tomaron posiciones en las calles y casas aledañas al edificio.
Teniendo en cuenta lo sucedido en Houndditch, no hubo problema alguno con respecto a que el Estado usara un monopolio de la violencia contra esta organización terrorista. Tomaron varias posiciones desde puntos de vista que daban al frente y la parte de atrás de la casa, y cada vez que había algún movimiento, había una andanada de disparos de los soldados. Importar al ejército a esta situación. Esto es algo que no se hace a la ligera, porque aparte de cualquier otra cosa, también tienes que involucrar a la oficina de guerra. Winston Churchill estaba en el baño cuando le llegó la noticia del asedio. El ministro del Interior, más joven de la historia, rápidamente se vistió y se dirigió a la escena. Winston Churchill solo había sido ministro del Interior durante menos de un año en el momento del asedio de la calle Sydney. Entonces decidió que bajaría a la calle Sydney y vería lo que estaba pasando. Él iría y vería la diversión. Luego se encontró en la posición poco envidiable de ser el hombre principal a cargo. Si se hubiera detenido a pensar en ello durante 2 minutos, se habría dado cuenta que no era apropiado que un ministro del Interior con sombrero de copa y un gran abrigo con cuello de astracán fuera visto alrededor de las paredes mirando la entrada de la casa. Sin embargo, ese no era Winston Churchill en absoluto. Era en gran medida un hombre impulsado por sus emociones, impulsado por sus pasiones, y una de ellas era estar en la escena. Dijo que los policías deberían moverse hacia atrás o hacia adelante o tomar varias posiciones. Se diría que disfrutó de esta oportunidad de salir de su oficina, llevando los archivos y correspondencia con los que podría haber tenido que lidiar y lidiar con una situación real. Para cuando aparece Churchill, tienes una gran multitud reunida. Las multitudes eran enormes. Si miras el noticiario, puedes ver las calles aledañas. Estaban en el techo del bar, estaban por todos lados. Con tiradores del ejército en la escena, Schwarz y Sokolov ya no podían moverse por el edificio a voluntad. Fueron inmovilizados. El asedio amenazó con alargarse un día más, hasta que intervino la fortuna. A las 12:50 se vio salir humo de la casa. Pronto se arrastró por las ventanas de los pisos superiores, cada vez más oscuro y espeso. Nadie sabe cómo comenzó el incendio. Todavía hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo comenzó. Me parece que es probable que haya sido intencional. Me parece que es probable que haya sido causado deliberadamente por los ocupantes, por Schwarz y Sokolov. Al no ver una salida o alternativa, que haya ocurrido accidentalmente debido al nivel de potencia de fuego que estaban empleando. El tipo de vivienda de barracas donde habrá todo tipo de escombros que fácilmente podrían incendiarse. El fuego se apoderó gradualmente. Winston Churchill le dijo a la brigada de bomberos que se quedaran atrás, que se alejaran del peligro. Dejó claro que no creía que la brigada de bomberos debería entrar, porque dijo que no quería que se pusiera en riesgo la vida de ningún británico. Insiste en que, a menos que las llamas se extiendan al edificio vecino, no habrá intervención. Las casas eran de ladrillo de asbesto, por eso no se extendió el fuego a un lado o a otro, simplemente se quemó entre las dos paredes principales. Mientras las llamas consumían la casa, policías, soldados y espectadores como Winston Churchill esperaban a que salieran los fugitivos. Nunca lo hicieron. El sitio de la calle Sydney había terminado. La policía y los bomberos registraron la casa en llamas. Se estaba derrumbando, pero finalmente encontraron los restos carbonizados de los 2 fugitivos.
Había uno muerto de una herida de bala en la cabeza. El otro había sido superado por el humo y las llamas. La presencia de Churchill en el asedio no pasó desapercibida. Muchos cuestionaron si era una conducta adecuada para un ministro del Interior. Sus enemigos políticos se apresuraron a explotar la controversia. Se sabe que los ministros del Interior no deberían involucrarse en asuntos policiales, pero Winston Churchill era Winston Churchill. Churchill siempre fue inmensamente práctico, toda su carrera. Vemos esto una y otra vez, que él no sentía que podía comentar algo a menos de que estuviera físicamente presente ahí. Un político de mayor sentido no se hubiera acercado. Pero Churchill tenía 36 años, todavía un hombre joven. Él mismo había sido soldado y corresponsal de guerra. Para él, esto resultó ser lo más emocionante que había hecho en mucho tiempo. Fue una sensación irresistible. Y años después, en uno de sus escritos sobre sí mismo, admitió que probablemente hubiera sido mejor si no se hubiera ido. Se dio cuenta de que había cometido un error. En el Parlamento, un diputado dijo que sabía por qué estaba allí la policía, pero no sabemos por qué estaba ahí el ministro del Interior. Churchill se encogió de hombros ante estas acusaciones. Argumentó comprensiblemente que necesitaba estar donde estaba la acción, pero estaba un poco a medias sobre esto. Preferiría que toda la historia se fuera cuanto antes. El caso aún no había terminado. Schwarz y Sokolov habían pagado la pena máxima, al igual que George Garstein. Pero el destino de los otros arrestados aún estaba por determinarse. La policía quería que los juzgaran por asesinato, pero el caso no era lo suficientemente fuerte. Los cargos contra Federer fueron desestimados antes del juicio. Dubov y Peters fueron absueltos por un jurado. Solo la amante de Garstein, Nina Vasilava, fue condenada por el cargo de cómplice después del hecho. Pero incluso esa condena fue anulada en apelación. El juicio fue presidido por el juez Grantham, de 75 años, quien tenía una reputación desafortunada. La mayoría de sus sentencias fueron revocadas en apelación y este caso no iba a ser una excepción. Esto fue un desastre. No creo que haya otra palabra que puedas usar para ello. Lo primero que dijo el juez Grantham fue olvidar el cargo de asesinato. Las personas que realmente mataron a un policía fueron Garstein, que había sido herido de muerte en el edificio de intercambio, Joseph y Fritz, que murieron en la calle Sydney. Olvídense de los cargos de asesinato contra los demás. La evidencia fue complicada porque nadie había probado realmente quién había disparado qué tiros, quién estaba involucrado y quién no, y si los dos que murieron en la calle Sydney eran los verdaderos delincuentes o no. Si bien existe la convicción moral de que estos eran anarquistas que merecían tener cadena perpetua o la ejecución, no había absolutamente nada sustantivo por lo que pudieran ser condenados. Aparentemente los prisioneros solo se miraban unos a otros con gran asombro por lo que realmente estaba sucediendo. Nunca nadie fue condenado por los asesinatos de Houndsditch. Otros buscados por la policía escaparon por completo. Peter el pintor nunca más fue visto. Algunos especularon que era un espía ruso del gobierno, un agente provocador. Incluso hoy en día existe una disputa sobre quién estaba ahí esa noche y cuál fue el papel de cada conspirador. Los asesinatos de Houndsditch y el asedio de la calle Sydney encendieron un debate ahora familiar. ¿Debería estar armada la policía británica? Aunque no había ganas de que se entregaran armas a todos los oficiales, algo tenía que cambiar.
En cuestión de semanas, se estaban probando nuevas armas para uso policial. Y ese agosto, la Policía Metropolitana ordenó 1,000 pistolas automáticas y tuvieron que adaptarse a las capacidades de la nueva tecnología. Fue la nueva tecnología la que llevó esta historia a las masas. Apenas unas horas después del final del asedio, las primeras audiencias de cine estaban viendo imágenes en movimiento del drama. Las noticias nunca volverían a ser las mismas. Highway se encuentra en la frontera entre Inglaterra y Gales. Es una pequeña ciudad con mercado, el tipo de lugar donde todos conocen a todos, o creen que lo hacen. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el principal abogado de la ciudad era un hombre llamado Herbert Rouse Armstrong. El hombre de 52 años era un pilar de la pequeña comunidad. Él era un secretario de la Corte de Magistrados, un guardián de la iglesia, un miembro de los masones y un hombre acusado de ser un doble envenenador. Muchos en el pueblo no podían creer las acusaciones contra Armstrong. Otros sospechaban sombríamente de él por más crímenes. En este episodio, escucharemos ambos lados de la historia, el caso contra Armstrong y el caso a su favor. ¿Era un envenenador despiadado o era completamente inocente? No había ninguna duda de que su esposa fue envenenada con arsénico. Y de hecho, cuando se juntaron todas las demás pruebas, Armstrong era el factor común. Creo que hay dudas muy reales sobre su culpabilidad. La gran mayoría de la gente que hay en Highway estaba del lado de Armstrong. Es revelador que los sirvientes de su casa insistieran en que él no lo hubiera hecho, que no podría haberlo hecho. Y los sirvientes en general saben exactamente lo que sucede en un hogar. Herbert Rouse Armstrong llegó por primera vez en 1906. Se unió a la firma de un anciano abogado y se convirtió en socio a los pocos meses. Echó raíces en el pueblo. Llevó allí a su nueva esposa Catherine y la pareja tuvo 3 hijos juntos. En 1913, la familia vivía en Mayfield, una hermosa casa de 2 fachadas con amplios jardines. Creo que es interesante entender su propio trasfondo social. Era de clase media baja en realidad, pero era un hombre muy inteligente. Se educó en Cambridge y luego en Liverpool. Se tituló en Derecho. Comenzó a ejercer como abogado en Liverpool. Luego fue a Devon y de hecho compró su lugar en una práctica en la pequeña ciudad de Highway. Llegó con lo que, en términos sociales, para Highway, son activos considerables. Es aceptado entre la élite social, esencialmente de Highway, y es muy respetado, bien considerado, genuinamente aceptado.
Los Armstrong prosperaron. Su vida parecía envidiable, y lo era, en todos los aspectos, menos en uno. Catherine no era una mujer sana. Tenía frecuentes enfermedades, caídas y accidentes. Se automedicaba con una farmacia de remedios por correo. Hubo todo tipo de condiciones a las que Catherine Armstrong estuvo sujeta. Claramente, tenía problemas digestivos. A menudo se enfermaba. Tenía lo que llamaban neuritis y tenía que ver con los músculos del brazo. Tenía muchos remedios homeopáticos y mentalmente tampoco era fuerte. Ciertamente, en varias ocasiones, soñó que su esposo había muerto y que cosas terribles iban a suceder. Ella parece haber sido completamente y morbosamente afectada por eso. En el verano de 1920, el declive físico y mental de Catherine se aceleró. Se volvió más ansiosa, tenía delirios paranoicos e incluso temían que pudiera quitarse la vida. Tan alarmados estaban su familia y su médico que la internaron en un manicomio. Se quedó en Barnwood, cerca de Gloucester, durante 5 meses. Su salud mejoró. A principios de 1921, Armstrong solicitó a los médicos que la liberaran. No hay indicios de que estuviera haciendo esto sin el apoyo del propio médico de la señora Armstrong en Highway, el Dr. Hing. Tampoco hay indicios de que su familia estuviera descontenta con la decisión de dejarla en libertad. Pero la gente que dirigía el manicomio en realidad estaba bastante preocupada de que ella no estuviera mejor. Regresó a Mayfield, pero su salud volvió a fallar. Los ataques de vómitos y el sueño inquieto la debilitaban. Se quejaba de dolores agudos en el interior. A medida que su condición empeoró, se contrató a una enfermera de tiempo completo para cuidarla. Sin embargo, continuó decayendo y pronto estuvo postrada. Catherine murió el martes 22 de febrero de 1921. Tenía 48 años. La causa de la muerte se registró como gastritis. Se hizo un anuncio en el periódico local. Su sepelio fue un pequeño asunto familiar. Y ese pudo haber sido el final de la historia. Sorprendente historia en el drama del Valle de Jiayong-wei. Si no fuera por una acusación extraordinaria hecha casi 9 meses después. Cuerpo de la esposa exhumado. Hay sospechas de envenenamiento. Armstrong no fue el único abogado ahí. Al otro lado de la calle de su propia oficina estaba otra firma de abogados, Griffiths & Martin. Y como Armstrong antes que él, Oswald Martin era un recién llegado a Highway. Y como Armstrong tenía ambiciones. A finales de octubre de 1921, Armstrong invitó a su compañero abogado a tomar el té. Pero después de salir de Mayfield ese miércoles por la noche, Martin cayó gravemente enfermo. Herbert Armstrong habló con él. Le dijo cuánto extrañaba a su esposa, que había muerto hacía algunas semanas. Le sirvió té y un bollo con mantequilla. Le entregó un bollo específico y le dijo, disculpe los dedos. Y Oswald se comió debidamente el bollo y luego se enfermó gravemente. No parece haberlo sufrido por más de 24 horas. Dada su cena esa noche, bien podría haber sido indigestión o algún grado de gripe gástrica, intoxicación alimentaria, lo que sea. Su cena fue de carne, seguida de crema de caramelo, que no es precisamente una cena ligera.
Su suegro, Fred Davis, estaba preocupado por la repentina enfermedad de Martin. Davis era, de hecho, el químico local y recordaba a Armstrong comprando arsénico en su tienda y recordaba sus sospechas sobre la repentina muerte de Catherine. Llevó sus preocupaciones al médico local y acordaron que una muestra de orina de Martin debería analizarse para detectar arsénico. El lunes 31 de octubre, Davis y el médico empaquetaron la muestra y la enviaron a la Asociación de Investigación Clínica de Londres. Y así comenzó una cadena de eventos que alteraría la paz de su pequeña ciudad comercial y hundiría a Herbert Rose Armstrong en una lucha por su vida. El paquete que fue enviado a Londres con la muestra de orina de Oswald Martin también incluía una caja de chocolates. También se examinaría por arsénico. Los chocolates habían llegado a la casa de Oswald Martin más de un mes antes de que tomara el té con Armstrong. Llegaron sin nota, sin tarjeta, sin pista de quién los había enviado o por qué. Nadie rastreó cómo llegó. Nunca nadie rastreó quién lo compró. No eran chocolates disponibles localmente en High-and-Way. Oswald Martin y su esposa, con quien se acababa de casar, a ellos no les gustaban particularmente los chocolates, pero fueron anfitriones y uno de sus invitados resultó violentamente enfermo después. Los chocolates de Oswald se analizaron al igual que la muestra de orina de Martin. Ambos contenían arsénico. Inmediatamente se inició una investigación policial. Y el 10 de diciembre de 1921, el inspector en jefe Alfred Crochet de Scotland Yard fue enviado al pueblo. Entrevistó a Oswald Martin, su esposa y su suegro. Escuchó cómo Armstrong había molestado continuamente a Martin para que viniera a tomar el té. Cómo le había pasado con la mano un bollo untado con mantequilla, diciendo que le disculpe por los dedos. Como Martin pasó la noche violentamente enfermo y cómo, desde su recuperación, Armstrong lo había invitado una y otra vez. El comportamiento ciertamente parecía sospechoso y la investigación pronto se amplió. La policía comenzó a interesarse por la muerte de Catherine Armstrong. Hacía tiempo que había rumores sobre la pareja en el pueblo. Era muy rígida en sus puntos de vista. No permitía fumar en la casa ni beber vino. Fue considerado un poco dominado, creo. Creo que la mayor parte de eso es retrospectivo, porque lo que es muy claro es que disfrutaba ser dirigido por Catherine. Disfrutó que se mantuvieran los estándares y que se le recordaran esos estándares. Cuando un hombre como Herbert Armstrong se ve tan bien vestido, eso dice mucho sobre el hogar del que proviene y sobre quién dirige el hogar. Y esa era Catherine. Eso era notorio. ¿Era de creer lo que se decía en el pueblo? ¿Se había cansado Armstrong de su esposa y se deshizo de ella? Crochet decidió traer al abogado. En la mañana de la víspera de Año Nuevo de 1921, esperó con otros 2 detectives frente a la oficina de Armstrong en High-and-Way. Mientras Armstrong caminaba la milla desde su casa en un frío penetrante, no habría tenido idea de lo que se avecinaba. En los meses transcurridos desde la muerte de su esposa, Armstrong había estado ocupado. En cuestión de semanas, solicitó un pasaporte y se fue de vacaciones. Visitó Francia, Italia y Malta. Tenía una agenda muy apretada. La Traviata con Miss B. 10 a.m. en Miss Buchanan. 11 a.m. Miss McRae. La vida de viudo parecía adaptarse a él.
Cuando Catherine Armstrong murió, los sirvientes de la casa corrieron las cortinas como muestra de respeto. Herbert Armstrong las abrió de nuevo y él no parecía estar afligido por la muerte de su esposa. En efecto, estaba liberado de todas las inhibiciones que su presencia le había causado en etapas anteriores. Armstrong regresó a casa renovado. Pronto estuvo pavoneándose por la ciudad, elegante como siempre, bebiendo y fumando, como y cuando quisiera. Solo una cosa le molestaba en su nueva vida: Oswald Martin. Los dos abogados estaban involucrados en una pelea legal complicada. Dependía de la venta de una finca en la cercana Brecon. Armstrong representaba al vendedor y Martin a los compradores. Pero la venta no se había desarrollado como estaba previsto. Cada lado culpaba al otro. La disputa legal en la que se metieron en 1921 es muy extraña. Armstrong parece haber indicado que había logrado resolver títulos de propiedad confusos. Ahora, si tienes confusión de títulos sobre límites, acceso a la tierra, varias cosas así, tienes un problema muy real. Y parece que eso fue lo que complicó toda la venta. Y eso era lo que, por parte de Belanuit, estaba complicando las cosas. Posteriormente, Martin sugirió que Armstrong había estado dando largas. Esta transacción parecía prolongarse. El comprador había pagado un depósito, 500 libras más o menos, que por supuesto se presentó a Herbert Armstrong como abogado para su custodia. Y luego, el hombre cambió de opinión, decidió que no iba a comprar la propiedad, después de todo, y quería que le devolvieran su dinero. Realmente estaba implícito que Herbert Armstrong ya no tenía el dinero. Y probablemente había gastado el dinero que el cliente le había dado. La venta sería lucrativa para Armstrong, pero su fracaso podría significar la ruina profesional y financiera. Y si el entrometido Martin se quitara del camino, debe haber pensado. Fue ese el momento en que Armstrong invitó por primera vez a su rival a tomar el té. En cuestión de semanas, la policía estaría en Hyde Way y Armstrong estaría bajo sospecha. En la mañana del 31 de diciembre, salió de su casa para ir a trabajar y nunca más regresaría. Casi tan pronto como llegó a su oficina, los policías aparecieron en la puerta. Lo registraron y entre las cartas encontradas en los bolsillos de su abrigo había un rollo de papel y dentro de eso una dosis fatal de arsénico blanco. Armstrong fue inmediatamente escoltado a una celda en la estación de policía de Hyde Way. La noticia de su arresto electrificó a la ciudad, al igual que los sombríos rumores que siguieron. El cuerpo de su esposa Catherine iba a ser exhumado. Bernard Spilsbury hizo la autopsia y se encontraron que había una enorme cantidad de arsénico en su cuerpo. Y realmente, la explicación médica del patólogo de lo que había encontrado lo hizo claro, que el arsénico fue la causa de la muerte. Estaba absolutamente convencido de que, a pesar de la descomposición del cuerpo durante 10 meses, podían discernir evidencia de que una cantidad muy sustancial y fatal de arsénico
tuvo que haber sido administrada a la señora Armstrong dentro de las 24 horas de su muerte. Y Spilsbury era considerado en ese momento un experto tal que prácticamente nadie hubiera soñado con rechazar o refutar ese tipo de evidencia médica. Los médicos creían que Catherine había recibido una dosis masiva de arsénico en las últimas 24 horas de su vida. Estaba postrada en cama en ese momento, demasiado débil para siquiera llevarse un vaso a los labios. No pudo haber tomado el veneno ella misma. La policía sabía que había arsénico en la casa de Armstrong. Había admitido que lo había comprado, alegando que era para las malas hierbas en el jardín. La policía también sabía que el abogado se beneficiaría con la muerte de su esposa, gracias a un nuevo testamento firmado el año anterior. Armstrong tenía el motivo, los medios y las oportunidades. Seguramente, él fue el asesino, ¿o no? Todos los que conocían bien a la pareja hablaban de ello. Herbert Rose Armstrong amaba a su esposa, ya que a pesar de su aspecto desigual, Armstrong y Catherine se complementaban. Ambos eran religiosos y compartían el amor por la música. Les gustaba discutir, debatir, y tal vez de ahí venían los chismes crueles. Después de todo, se esperaba que una mujer en esos días fuera respetuosa con su esposo. Su inteligencia franca era indecorosa. Motivo. Parecían haberse querido genuinamente. Y, más aún, parecían tener ambiciones sociales en común. Sabemos que si aparecías en una de sus casas, fiestas de tenis u otros entretenimientos que tenían, el desorden a ella ofendía profundamente y era probable que quitara a alguien desalineado de su círculo social. Cuando Catherine murió, algunos pensaron que Armstrong era demasiado frío, demasiado distante. Pero el dolor se expresa de muchas maneras. Y en aquellos días no se esperaba que los hombres mostraran emoción. Armstrong era abogado y exmilitar. Tenía el más rígido de los labios superiores. Pero aquellos que lo conocieron mejor pudieron ver el impacto de la muerte de su esposa. Su partida para el continente un mes después fue presionada por sus amigos y su médico, preocupados por la tensión a la que estaba sometido. Sus vacaciones no fueron la excursión de un viudo alegre. Los testigos hablaron de un hombre de aspecto triste que pasaba el tiempo solo o con amigos varones. Exactamente lo que cabría esperar de los recientemente afligidos. Incluso esas entradas del diario tenían explicaciones inocentes. Miss B era instructora de baile. La señorita McRae, su asistente. Entonces, si la evidencia no sugería que Armstrong odiaba a su esposa y anhelaba estar libre de ella, ¿qué pasó con el otro motivo propuesto? ¿Qué hay del dinero? Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Herbert Armstrong no estaba, Catherine Armstrong, que tenía cierta cantidad de dinero por derecho propio, hizo un testamento, pero le dejó todo a sus 3 hijos y luego 50 libras al año a su marido. El testamento que hizo en 1917 era uno que reflejaba la realidad de donde ella estaba en 1917. En esa etapa, su esposo estaba en servicio activo. Tenía la perspectiva de ir a Francia. Ella misma contempló el suicidio en varias ocasiones. Podrías entender su ansiedad por conseguir cosas organizado y ordenado adecuadamente. Pero, en el período inmediato, antes de que Catherine muriera, hizo un nuevo testamento a su nombre, que revocó el testamento y dejó todo a su marido. En ese momento, Herbert estaba en casa a salvo, aunque su salud aún era delicada. Por lo tanto, era necesario hacer y rehacer un testamento con bastante urgencia.
Si obtener el dinero de su esposa había sido el motivo del asesinato, entonces lo que hizo Armstrong a continuación es extraño. No hizo nada. Nada fue transferido a sus propias cuentas. No se gastó nada. No lo tocó porque no lo necesitaba. La policía no pudo encontrar evidencia de que tuviera problemas financieros. Todas sus cuentas estaban al crédito y su negocio estaba creciendo. ¿Por qué entonces mataría a su esposa? Medios. Armstrong nunca negó poseer arsénico. Lo compró legalmente a Fred Davis, el farmacéutico local. Firmó el libro de venenos como exige la ley y el uso que le dio tampoco era inusual. Los jardineros de todo el país usaban arsénico como herbicida. Encuentro el hecho de que tenía arsénico alrededor, algo que no es sorprendente. ¿Y dónde iba a conseguirlo? Iba a conseguirlo en la farmacia local porque no tenía ningún propósito siniestro. Encontraron arsénico en su oficina, en sus bolsillos. Encontraron arsénico en pequeños paquetes. Así que, ¿por qué un abogado respetado tendría arsénico en su oficina en el centro de la ciudad? ¿Por qué tendría pequeños paquetes de arsénico en los bolsillos? Lo que se vio como una prueba negativa en su contra fue que no podía dar cuenta de todos los paquetes de arsénico que había comprado. Curiosamente, creo que se puede decir que fue más descuidado, porque Catherine no estaba ahí para supervisar y regular las cosas. El día que arrestaron a Armstrong, vestía su chaqueta de jardinero. El arsénico que la policía encontró en su bolsillo era solo una dosis sobrante. No había nada siniestro en ello, en absoluto. Oportunidades. Armstrong era el dueño de la casa. Por supuesto podía ir y venir cuando quisiera, pero también era un hombre ocupado. La mayor parte del tiempo estaba en el trabajo. Y cuando estaba en Mayfield, estaban los 3 niños, 2 sirvientes, y al final de la vida de Catherine, también una enfermera de tiempo completo. Una casa repleta para que trabaje un envenenador. No hay evidencia de cómo Armstrong podría haber envenenado a su esposa, o precisamente cuándo. De hecho, se había mudado de la habitación conyugal a una habitación pequeña al otro lado del pasillo, porque había atención las 24 horas. En las últimas semanas de vida de Catherine, fue cuidadosamente atendida por mujeres. Las mujeres empleadas para llevar la casa y empleadas para cuidarla. Él realmente no tenía una oportunidad. Nadie vio a Herbert Armstrong dándole algo que estaba envenenado. Pero esa cantidad de arsénico entró en su cuerpo de una forma u otra. Entonces, ¿qué podría decir la defensa de Armstrong que realmente sucedió? De los chocolates que recibió Oswald Martin, no hubo evidencia que los vinculara con Armstrong. La enfermedad de Martin tenía tanto en común con la gripe gástrica como con el envenenamiento. Y el arsénico encontrado en su orina podría haber sido una impureza introducida por el método de muestreo no científico. Catherine, sin embargo, ciertamente murió por envenenamiento con arsénico. La pregunta es, ¿a manos de quién? Los expertos que examinaron su cuerpo insistieron que el arsénico debe haber sido tomado dentro de las 24 horas previas a la muerte. Pero ha habido casos en los que alguien tomó una gran dosis fatal de arsénico y vivió durante varios días. Y es como muchas cosas.
que una pequeña cantidad de algo que de otro modo sería venenoso se puede usar en medicinas, puede usarse por razones de salud, así que todo depende de la dosis. Ahora sabemos más adelante que las conclusiones de Spilsbury fueron, por decirlo suavemente, infundadas y peligrosas, que no pudo haber hecho una evaluación válida de cuándo se le administró arsénico. Esa fue la realidad. Los criterios médicos y científicos en realidad no estaban tan bien establecidos para juzgar los efectos de eso en un individuo en particular. Por lo tanto, una gran cantidad mataría a las personas casi de inmediato. Pero si fueran pequeñas cantidades entregadas durante un cierto periodo de tiempo, la situación no es tan clara. Fue solo en los últimos días que Catherine estuvo confinada a su cama. ¿Podría Catherine haber tomado el arsénico antes de esa fecha? Ella no estaba bien. Los médicos del asilo habían llegado a creer que sus síntomas físicos eran psicosomáticos. Era su mente lo que realmente les preocupaba. Sufría de delirios, paranoia. En más de una ocasión habló de suicidarse. Podría haber encontrado la reserva de arsénico de Armstrong y tomarlo deliberadamente. O podría haber confundido el polvo con medicina, como los remedios homeopáticos que ella tomaba. Hay posibles alternativas de cómo la cantidad de arsénico realmente terminó en su cuerpo, incluso de los diversos medicamentos que ella misma había tomado, por no hablar de los medicamentos que le recetaron. Sabemos, por ejemplo, que ella estaba tomando bismuto y preparaciones a base de bismuto en ese momento. Usaba arsénico. Estas eran las posibilidades que se estaban considerando cuando se reunió la defensa de Armstrong a principios de 1922. El abogado en su caso ante el tribunal sería Sir Henry Curtis Bennett, uno de los abogados más famosos y brillantes de Gran Bretaña en ese momento. El juicio estaba programado para el 3 de abril de 1922. ¿Fue Armstrong un envenenador impenitente o un esposo afligido acusado falsamente? Correspondería al jurado decidir. Cuando Herbert Rose Armstrong apareció por primera vez en el Tribunal de Magistrados, los espectadores lo vitorearon. Las acusaciones en su contra fueron graves. Asesinar a su esposa, envenenar a un rival, y muchos en el pueblo estaban de su lado. Jae-Yong Wei. El juicio de Armstrong no se llevaría a cabo en Jae-Yong Wei. Su destino se decidiría en los Hereford Assizes en abril de 1922. Y allí le esperaba una bienvenida mucho más hostil. El drama de Armstrong es reabierto. El juez fue Lord Darling. Tenía 72 o 73 años, un juez muy antiguo con mucha experiencia. El juez Darling había adquirido la reputación de ser un juez de ejecución, de caer severa y duramente sobre el acusado, a menos que haya evidencia absolutamente inequívoca para sugerir la necesidad de absolución. Su hostilidad hacia Armstrong sería obvia a lo largo del caso. Actuó casi como un fiscal más, con frecuentes intervenciones para socavar la defensa y reforzar el caso contra los acusados. Mayor enjuicio por su vida. Voluntades en conflicto por la señora Armstrong. Pero fue la evidencia científica la que decidiría el caso. Los expertos en defensa incluyeron al Dr. Toogood, superintendente médico del hospital Lewisham. Eran eminentes y respetados, pero no estaban a la altura de la acusación. Los expertos que llamaron eran los principales en el área.
toxicólogo Sir William Wilcox y patólogo forense estrella Dr. Bernard Spilsbury. Los hombres se apegaron rígidamente a su análisis. Catherine había sido envenenada con arsénico antes de ingresar al manicomio de Barnwood. Cuando fue devuelta al cuidado de Armstrong, el envenenamiento comenzó nuevamente. La dosis fatal se tomó el último día de vida de Catherine. Era imposible que ella lo hubiera tomado sola. Henry Curtis Bennett es culpado por los que piensan que Armstrong recibió un mal juicio por ser incompetente o indiferente en su defensa. Pero creo que en realidad es injusto. Hizo lo que pudo. Su estrategia clave fue lograr que el juez Darling desestimara las pruebas relacionadas con un supuesto intento de ataque con arsénico contra Oswald Martin. Arsénico en el cuerpo. Mayor Armstrong acusado de haber matado a su esposa. Entonces no habrían podido probar que fue Armstrong quien envió los chocolates. Pero toda esa evidencia circundante pintó una imagen muy condenatoria sobre la participación de Herbert Armstrong. La base de su defensa había sido que se desecharan las pruebas de Martin. El problema era que tenías más o menos un círculo vicioso. ¿Cuál era la prueba de que Armstrong había asesinado a su esposa? Que había tratado de envenenar a otra persona. ¿Cuál era la evidencia de que Martin había sido objeto de un ataque con arsénico? El hecho de haber asesinado a su esposa con arsénico. Bennett solo puede tratar de presentar, en las propias palabras de Armstrong, algún tipo de correctivo para sacudir al jurado. No tiene ninguna alternativa real. En el séptimo día del juicio, el propio Armstrong subió al estrado. Durante 7 horas y media, respondió preguntas de su abogado defensor, de la fiscalía y del juez. Él lo negó todo. No le pasó a Martin un bollo con mantequilla. No dijo disculpar por los dedos. Y se apegó a su explicación del arsénico encontrado en el bolsillo de su abrigo. Debido a que estaba familiarizado con los procedimientos judiciales, brindó evidencia de una manera muy fuerte y creíble hasta cierto punto. Pero de hecho, el juez hizo una gran cantidad de preguntas detalladas, particularmente sobre por qué tenía tantos paquetes de arsénico en el bolsillo. Armstrong, por ejemplo, dijo que los bollos no estaban untados con mantequilla, y me parece más convincente. Según Martin, le entregaron el bollo con la frase: disculpe los dedos. Por favor, disculpe. Ese no es el tipo de frase que alguien que haya sido entrenado por Kitty hubiera usado, ni es algo que Kitty hubiera permitido en cualquier mesa de té. Es el tipo de cosas que es terriblemente descortés. Mucho de eso fue investigado por el propio juez en lugar de por el fiscal. Entonces, tal vez el abogado defensor podría haber objetado y el juez al estar tan involucrado, pero en la práctica era poco probable que tuviera éxito. Al final, se había enfrentado a más de 2,000 preguntas e impresionó al público con su calma bajo presión. Cuando volvió a tomar asiento en el banquillo, supo que no podía hacer más. Se basó en el resto de su equipo de defensa y en el resumen de su abogado principal, el señor Curtis Bennett. Los discursos finales se pronunciaron el miércoles siguiente en abril. El fiscal general reiteró el caso para la acusación, al igual que el juez. El jurado se retiró para considerar su veredicto.
Curtis Bennett se mantuvo confiado. Veterano de casi 50 juicios por asesinato, esperaba una absolución y se fue a dar un paseo. Todavía estaba caminando cuando el jurado señaló que habían llegado a una decisión. Armstrong era culpable. Mayor Armstrong culpable, sentencia de muerte. Debe recordarse que el momento del juicio fue en sí mismo inusual. La sesión de testimonios prácticamente había terminado cuando Armstrong fue acusado y enviado a juicio. Tienes una prórroga especial para el juicio de Armstrong. Y eso, más que nada, te dice que querían terminarlo y solucionarlo. Sin duda, la gente de High-on-Wye se dividió en diferentes bandos sobre en quién creía y por qué. Y por supuesto, causó una enorme cantidad de chismes, intriga y preocupación en High-on-Wye. Creo que el veredicto no fue una sorpresa para nadie en particular, que había escuchado el resumen de Darling. Su dirección al jurado estuvo bastante bien, a menos que esté tratando de decir que esta frágil mujer enferma tomó arsénico para suicidarse. Tienes que encontrar culpable a Armstrong. Fue un resumen muy sesgado y profundamente dañino de las realidades del juicio. Así que, esencialmente, selló el destino de Armstrong y su reputación de larga duración como un hombre culpable ante la ley y el notorio envenenador de High-on-Wye. Se presentó una apelación, pero una vez más, no se creyó la versión de la historia de Armstrong. El pueblo lo colgaría. El 31 de mayo de 1922 fue una mañana como ninguna otra en High-on-Wye. Aquellos que salieron temprano esa mañana podrían haber ido caminando por Broad Street, pasando por la puerta cerrada de la oficina de Herbert Armstrong. Podrían haber echado un vistazo al otro lado de la calle en las instalaciones de Oswald Martin. O tal vez estaban fuera de las farmacias donde Armstrong compró su veneno y donde comenzó su viaje a la horca. Estuvieran donde estuvieran, habían estado atentos a las campanas del reloj de la iglesia. Cuando dieron las 8, lo habrían sabido. Cualquiera que fuera el lado de la historia en el que creyeran, si él era inocente o culpable, ahora una cosa era segura: Herbert Armstrong estaba muerto.